Buenos días, nuestros queridos hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a su clase de nuevos creyentes. Este día continuamos con nuestro estudio de eclesiología y vamos a ubicarnos en nuestro cuadernillo de trabajo en la página número 27, pero antes les invito a acompañarme a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permitiste llegar hasta este día, Señor. Gracias, Señor, porque nos colmas de bendiciones, Señor, y, Señor, de ricas promesas, Señor, que podemos disfrutar cada día. Padre Celestial, ayúdanos este día en nuestra clase a aprender acerca de los oficiales de nuestra iglesia. Te alabamos y te glorificamos y te pedimos mucha inteligencia y sabiduría. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordando algo de lo que vimos la semana anterior, vimos acerca de quienes forman la iglesia y dijimos que eran personas que han aceptado a Cristo en su corazón, personas que han sido regeneradas o salvas y que han tenido un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo y de creer en el Señor Jesucristo, pero además han obedecido al Señor en el bautismo bíblico. También vimos acerca de quién gobierna la iglesia y concluimos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que su autoridad la ejerce mediante el Espíritu Santo que toca el corazón de cada uno de los creyentes. La Biblia es nuestra única norma de fe y práctica. Todos los asuntos implícitos o explícitos que se encuentran en la escritura son la norma final sobre la cual nosotros nos vamos a conducir. La iglesia puede establecer su propio gobierno, es una de las facultades que tiene la omnipresencia y la omnisciencia del Señor, de dar a la iglesia la capacidad de gobernarse a sí mismo. Así la iglesia, cuando se constituye en asamblea, es capaz de decidir acerca de proyectos, planes, nombramiento de oficiales, etcétera. Y aquí vamos a encontrar uno de los principios, hermanos, que es que cada creyente es un sacerdote delante del Señor y cada creyente tiene voz y voto. Frente a sus pantallas van a encontrar nuestra pregunta de este día. Acuérdense, hermanos, es la pregunta número 4, donde nos dice que cuáles son los oficiales de nuestra iglesia, y ahí van a encontrar un enunciado con una serie de espacios, los cuales al final de esta clase deberemos ser capaces de rellenar uno a uno. Redundando en la pregunta ¿cuáles son sus oficiales? Diremos que los oficiales de la iglesia local son dos los que se mencionan en la Biblia y son los pastores y los diáconos de acuerdo a Filipenses 1:1. Estos eran oficiales que estaban relacionados con la iglesia local y eran escogidos por la iglesia local para desarrollar sus funciones. Había solamente estos dos personajes propiamente dichos que pudieran llamarse oficiales de la iglesia: los obispos, ancianos o pastores, que constituyen una sola entidad, y los diáconos. El oficial principal de la iglesia local era el obispo, anciano o pastor. Este mismo oficio era también llamado anciano, de acuerdo a Hechos 20, 17 y 28, Tito 1, 5 y 7, y pastor también, que se encuentra en Efesios 4, 11 y Primera de Pedro 2, 25. El término anciano es el que se usa más a menudo en el Nuevo Testamento. Pastor aparece únicamente en Efesios 4, 11 como tal, como esa palabra. Anciano y obispo son los términos usados indiferenciadamente en el pasaje de Tito 1, 5 y 7. Y nos vamos a encontrar con que anciano es un término extraído de la tradición judía, mientras que obispo, que también significa supervisor, es de la tradición griega o helénica.
La institución de los ancianos pertenecía ya a la misma estructura de las tribus de Israel e indicaba una edad madura junto con una experiencia demostrada. En el Nuevo Testamento no se insiste en la edad de los pastores o de los obispos, pero sí en las cualificaciones de la experiencia en la cual se existe cierta veteranía. Por eso en 1 Timoteo 3:6 se advierte que no se nombre obispo a un neófito, o sea, a un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En 1 Timoteo 5:17 se habla de ancianos que gobiernan, griego proestotes, que presiden, dirigen o gobiernan, especialmente los que trabajan en la palabra y la enseñan. En Hebreos 13:7, donde dice: acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Llama egumenón, conductores o líderes a este mismo anciano, a estos mismos ancianos que enseñan. Este mismo término se repite en los versos 17 y 24 del mismo capítulo. Así también lo podemos encontrar este mismo término egumenón en Hechos 15, 22 y 32, donde Judas y Silas son llamados líderes, sin duda ancianos y profetas de la iglesia de Jerusalén. Siendo que no había facilidades amplias para la comunidad de que se reuniera la iglesia en un solo lugar o en un templo como lo hacemos nosotros, se hizo necesario que los miembros de las iglesias apostólicas se congregaran en hogares o en cualquier lugar donde se pudiera ofrecer culto al Señor. Sin embargo, la costumbre de la sinagoga judía, la cual fue el modelo histórico para la iglesia del Nuevo Testamento, fue la razón básica. Había una pluralidad de ancianos en la sinagoga, atendían cada lugar donde se adoraba, es decir, había ancianos para la atención de cada congregación. Por eso es que en la iglesia primitiva existían algunos ancianos. Dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto lo podemos encontrar en Efesios 4:11. Es interesante que en este pasaje alinea a los pastores, o la palabra griega poimenas, con los maestros en un solo artículo, es decir, los junta en una sola palabra, indicando que se trata de la misma persona. Este término aparece también en Hechos 20:28 y en Primera de Pedro 5:2 en forma de verbo. El verbo es la palabra griega poimanein, que significa pastorear. Evidentemente se trata del alimento de la palabra de Dios por el contexto de todos los pasajes citados. Pastor y obispo son dos términos que se atribuyen conjuntamente a Cristo en primera carta de Pedro 2:25, que dice de la siguiente manera: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Salmo 23 y Juan 10:10 son hitos relevantes en la trayectoria bíblica del pastoreo aplicado a Jehová, el Salmo 23, y a Jesucristo, Juan 10:10. Él fue proclamado según el título que aparecía en la cabeza de la cruz o en la punta de la cruz: Rey y Pastor, que dio su propia vida por sus ovejas. Esto lo podemos encontrar en Juan 10:10. No es extraño entonces que Pedro apele al príncipe de los pastores, es decir, a Cristo Jesús, cuando intima a los ancianos acerca de su responsabilidad como pastores de la grey en Primera de Pedro 5:4. Vea lo que dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Dice primera a Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera a Timoteo 5:17. De aquí podemos encontrar algunos aspectos del oficio que vamos a ver o vamos a tratar de encontrar en los pastores, en los obispos o en los ancianos. Así vamos a tener en el inciso A que la función principal del obispo o del supervisor era administrativa. De él se esperaba primeramente que gobernara bien, o sea que fuera eficiente en la administración. Sorprende, por no decir que conmueve al pastor bautista de hoy en día, recordarle que el oficio de anciano u obispo, según se presenta en el Nuevo Testamento, consistía primariamente en un oficio administrativo, es decir, guardar o resguardar los aspectos administrativos concernientes al cuerpo de Cristo. Inciso B, el anciano también se ocupaba en la palabra. El término logos usado aquí frecuentemente significa un mensaje o una proclama. Si la intención de Pablo era distinguirlo de la enseñanza, y aparentemente así lo era, este debe ser el significado que él tuvo en mente. Hay una fuerte razón para creer que él se refería aquí a la predicación y que esta era una función del anciano. Queda suficientemente probado por otros pasajes, tales como Tito 1:9, en donde Pablo insta a que el obispo, sea capaz de exhortar con sana enseñanza. Inciso C, el obispo también debería de ocuparse en la enseñanza. En aquellos tiempos la enseñanza y la predicación no eran separadas fácilmente, pero es fácilmente entendible que el obispo era reconocido como predicador y como maestro. Inciso D, y a muchas iglesias no les gusta, cuando el anciano ejercía su función con alto grado de eficiencia, debía recibir doble pago. Los ancianos recibían remuneración por los servicios que ellos rendían a las iglesias. Compárese con Gálatas 6:6 y con Primera de Pedro 5:2. Esta remuneración variaba mucho y era precaria por lo general. Entonces, al igual que muchas iglesias de hoy quieren tener al pastor pues sometido a una dieta de hambre, no sé, pero si el pastor hace bien su trabajo, es digno de un doble salario. Inciso E. El pastor debe ser un maestro espiritual forjado en la experiencia, el estudio de la oración, celoso de ganar almas y edificar las ya ganadas, ejemplo de su casa y de la grey. Aquí no se admite pastores que no sean ejemplos para la iglesia, tanto él como su familia. Inciso F, aunque no posee ningún carácter sacerdotal, siendo su principal ministerio predicar el Evangelio, más bien que presidir el culto, a él le corresponde administrar las ordenanzas, aunque cualquier otro miembro designado de la Iglesia puede administrarlas con legitimidad en caso de una emergencia. Por ejemplo, alguna enfermedad del pastor puede ser suplido por alguno de los diáconos o por algún miembro de la Iglesia que la Iglesia designe como responsable de esto. Inciso G. Él es el superintendente nato de la disciplina, así como el presidente de las reuniones. Solo Jesucristo posee el poder legislativo en la iglesia, pero el pastor representa el poder ejecutivo de la congregación, y esto nunca de forma coactiva, sino por la enseñanza y la persuasión, de acuerdo a Mateo 18:17 y primera los Corintios 5, versos del 2 al 5, muestran que el ejercitar la disciplina compete a toda la comunidad eclesiástica, es decir, no es el pastor quien dicta la sentencia o quien dicta la disciplina necesaria para un miembro de la iglesia que se ha descarriado o que se ha desviado de la enseñanza, sino que es una labor de toda la iglesia la de tomar la determinación de ejercer esta medida disciplinaria.
Ahora llegamos a una pregunta clave en nuestro estudio. ¿Cómo se elige un pastor? Y encontramos ahí un texto que se encuentra en sus pantallas en rojo en la parte superior izquierda que dice así: y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. Esto lo podemos encontrar en segunda carta a los Corintios 8:19 en su porción A. La elección del pastor, según el verbo sheirotoneo, retiene quizás el sentido clásico de levantar la mano para votar, y con el precedente de Hechos 1:15 al 23, donde el plural estesán, muestra que todos intervinieron en la elección. Acordémonos, fue cuando se eligió al sucesor de Judas. Ah, y ya que Pedro, sujeto en singular en el verso 15, se dirige a todos en el verso 16, y vemos que la elección corresponde a toda la congregación. Entonces es una obligación de toda la congregación elegir al pastor de la iglesia. Llegamos ahora al segundo oficial reconocido por las iglesias bautistas, que son los diáconos. Y estos surgen porque los pastores no pueden atender a todas las necesidades espirituales y materiales de la congregación, sobre todo si ésta es numerosa y dispersa, como lo es nuestra iglesia. Ya en Hechos 6 vemos cómo los apóstoles, necesitando todo su tiempo para dedicarlo a la oración y a la lectura y a la predicación de la palabra de Dios, ellos nombran o sugieren el nombramiento de 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Estos son elegidos de entre la congregación y son instituidos por los apóstoles mediante la imposición de las manos y la oración por ellos. El oficio aparece en el Nuevo Testamento en 2 pasajes. Es donde podemos estar seguros que se hace una referencia clara e inequívoca a él, en Filipenses 1:1 y en 1 Timoteo 3, versos del 8 al 13. Su origen histórico probablemente se remonta a Hechos 6 del 1 al 6, aunque estos oficiales no fueron llamados diáconos. Sin embargo, su función era muy parecida a la del diácono en la iglesia, según era realizado tiempo después. Ahora, ¿qué característica tenían los primeros diáconos? Pues debemos recordar que la iglesia de Jerusalén hablaba arameo, y si algún título debían recibir aquellos hombres, no era precisamente el título de diáconos, ya que diácono es una palabra 100% griega. Aunque la iglesia, como hemos dicho antes, no hablaba griego, hay 3 observaciones muy peculiares a considerar. Inciso A: los 7 varones nombrados tienen nombres de origen griego, debido sin duda a que eran precisamente las viudas de origen griego las que se quejaban de estar desatendidas. Inciso B: aunque es una peculiar diaconía o servicio que se les encomendaba, el texto no les da el título específico de diáconos. No, definitivamente no les llama así. Ellos servían a las mesas, hacían una labor de servidores, pero no les llama diáconos. Inciso C: de los 7 diáconos mencionados en el verso 5, solo 2 vuelven a aparecer, y no precisamente como administradores de la comunidad, sino como testigos del mensaje de Jesucristo. Esteban, que fue el primer mártir, testigo hasta el ofrecimiento de su vida, tras dar testimonio con poder, elocuencia y milagros. Incluso un crítico severo. Esteban fue un crítico severo de la religión y culto judío. Y Felipe, que después se menciona como evangelista. El actual oficio de diácono eh, implica el ayudar a los pastores, tanto en lo espiritual como en lo material. Sus deberes y calificaciones están detalladas en la primera carta a Timoteo,
capítulo 3, versos del 8 al 13, y pueden resumirse de la siguiente manera. Inciso A. Pueden relevar al pastor en sus funciones externas, informándole de las condiciones y necesidades de la iglesia y sirviendo de lazo de unión entre el pastor y la congregación. Inciso B. Ayudar a la propia congregación encargándose del alivio de los enfermos y necesitados en lo material, así como en lo espiritual, también de todo lo relacionado con los cultos en su parte material, como es la distribución de los elementos de la cena del Señor. El verso 9 muestra que el diácono ha de desempeñar su oficio concienzudamente, guardando el misterio de la fe, o sea, en atención y con amor al Señor, encarnado, crucificado y ascendido. Verso 16. Inciso D. A semejanza de Esteban y Felipe, ha de tener celo por cooperar en la primera línea a la obra evangelizadora y edificación de la iglesia, siendo como una extensión de la obra pastoral en los servicios no culturales. Ahora bien, en lo referente a la institución de los diáconos, primera a Timoteo 3:10 manda que los diáconos sean sometidos a un tiempo de prueba hasta que sean hallados irreprensibles. Hechos 6 requería de una solución rápida de emergencia, pero primera Timoteo 5:22 ya encarga el apóstol a Timoteo que no imponga las manos con ligereza a ninguno para que no participe en pecados ajenos, o sea, para no hacerse responsable de los fallos en que por su incapacidad o por su falta de espíritu vaya a incurrir una persona a quien Timoteo se disponga a imponer sus manos. Como es obvio, los diáconos han de ser reconocidos y aceptados por la congregación y especialmente por los dirigentes de la comunidad, sobre quienes pesa la peculiar responsabilidad en los asuntos de la iglesia. Los diáconos tienen que tener también, al igual que el pastor, un testimonio intachable y sus familias de la misma manera. Por último, el diccionario bíblico dice básicamente diáconos es un servidor y a menudo el que sirve a la mesa, o sea, el camarero. Sin embargo, el uso técnico cristiano es común para designar un servidor de Dios, como en primera Tesalonicenses 3:2, diáconos, ministro o sirviente aparece 30 veces en el Nuevo Testamento. Diaconeo, ministrar, y diaconía, ministerio, aparecen otras 70 veces en el mismo. En toda esta centena de referencias, nunca se pierde su relación con la provisión para las necesidades y el cumplimiento de servicios. La Biblia no especifica cuánto tiempo deben de durar los diáconos en las iglesias. Ahora bien, hermanos, con lo que hemos aprendido hasta aquí ya podemos responder nuestra pregunta 4 de nuestro cuadernillo de trabajo. Si tienen en su mano lápiz o pluma, vayan a la página 27 y encontremos ahí nuestra pregunta. Pregunta número 4, donde dice ¿cuáles son sus oficiales? Y vamos a encontrar que son solo dos. Ahí está pastores y diáconos. Diáconos. Dice así entonces, solo son dos, pastores y diáconos. De acuerdo a Filipenses 1:1, las respuestas están en color rojo y en letras mayúsculas. Para designar el oficio del pastor del Nuevo Testamento, usa los términos anciano, anciano, obispo, obispo y pastor. Entonces quedaría la respuesta así. Para designar el oficio del pastor, el Nuevo Testamento usa los términos anciano, obispo y pastor. Esto lo podemos encontrar en Hechos 20, 17 y 28. Y el diaconado es también un oficio divino. Diácono
viene de la palabra griega diakonai, que significa siervo, siervo o servidor. Siervo o servidor. Entonces nuestro enunciado quedaría de la siguiente manera. El diaconado es también un oficio divino. Diácono viene de la palabra griega diakonai, que significa siervo o servidor, de acuerdo a primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 8 al 13. Bien, hermanos, hasta aquí nuestro estudio del libro de eclesiología. Les esperamos la próxima semana con las ordenanzas que guarda la Iglesia Bautista y vamos a hacer una oración final ahora. Padre Celestial, alabamos tu nombre, te doy honra, gloria y honor por tu gran nombre, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque proviste, Señor, de estos dos oficiales para servicio de la Iglesia, Padre Celestial, para nuestra edificación, Padre, de nuestros pastores, de nuestros obispos, de nuestros ancianos y, Señor, de nuestros diáconos. Gracias, Padre Celestial, porque pensaste en todo, Señor, para que pudiéramos crecer conforme a la estatura, Señor, de un varón perfecto. Gracias, Padre Celestial, por esto y te pedimos, Señor, que nos acompañes y que volvamos a poder reunirnos la próxima semana. En el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén.